Hola, mi nombre es Ernesto Hernández y les voy a hablar acerca de la planeación estratégica. En la actualidad toda empresa debe contar con esta herramienta, ya que puede contar con todos los recursos habidos y por haber, pero si estos no tienen una dirección, es muy fácil que se pueda llegar a perder. Eh, para, para instalar la planeación estratégica se deben de responder a tres sencillas preguntas. La primera, ¿a dónde queremos llegar? Es decir, ¿dónde nos vemos en el futuro? Y para esto el establecimiento de una misión nos va a ayudar. La misión debe tener la filosofía de trabajo, debe tener un objetivo y debe responder a la pregunta ¿a dónde queremos llegar? La segunda pregunta es ¿dónde estamos? Podemos definir a dónde queremos llegar, pero si no establecemos en qué condiciones, en qué situación nos encontramos, no vamos a pasar a ningún lado. Debemos analizar el negocio, debemos analizar la industria, dónde estamos establecidos, qué es lo que queremos hacer, y debemos analizar los factores de competencia. Es bueno ser optimista, pero es más bueno ser realista. La competencia es algo que debemos de tomar en cuenta. Y por último, la tercera pregunta es ¿cómo queremos llegar al lugar que deseamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que identificar un nicho de negocio para ver el perfil del cliente que queremos atender. Otro, los costos. Debemos de tener un costo que nos permita competir en el mercado, pero que a su vez nos dé una ganancia, porque al final de cuentas esto es un negocio. Entonces, en base a esas tres sencillas preguntas es que podemos establecer la planeación estratégica. Recuerden, a dónde queremos ir, dónde estamos y qué debemos hacer para llegar a ese lugar. Gracias. Planeación. Luego de que la organización definió las acciones que seguirá para el cumplimiento de sus metas, el siguiente paso es definir sus presupuestos. ¿Y qué son los presupuestos? El presupuesto es un plan integrado y coordinado que expresa en términos financieros las operaciones y recursos que forman parte de la empresa para un periodo determinado con el fin de lograr los objetivos establecidos por la gerencia. Algunas de sus características son las siguientes. Es una herramienta que facilita la administración por objetivos, propicia una evaluación eficiente durante el periodo presupuestal, ayuda a el cumplimiento de compromisos contraídos, permite analizar la energía de las áreas más relevantes que requieren la atención de la alta dirección. Sus principales elementos son planeación. Esto significa que expresa lo que la empresa busca lograr. Integración. Debe incluir todas las áreas y actividades de la empresa. Coordinación. Los planes de la empresa deben de estar preparados conjuntamente y en armonía. Debe estar expresado en términos financieros. ¿Esto qué significa? Que el presupuesto debe expresar en unidades monetarias. Un ejemplo, en materia prima, debe estar expresado primero en kilogramos o toneladas y posteriormente en unidades monetarias, en pesos. Sus operaciones, esto es que su objetivo fundamental de los presupuestos es determinar los ingresos a obtener, así como los gastos a producir, además de los recursos necesarios para realizar lo planeado. Un plan maestro es un presupuesto global, dado que está formado por las diferentes áreas que integran la organización, como son las ventas, producción, compras, etc. El presupuesto maestro se divide en el presupuesto de operación, que nos servirá para definir cuál será la ganancia final. Este a su vez se divide en presupuesto de ventas, presupuesto de producción, presupuesto de materia prima, presupuesto de mano de obra, presupuesto de gastos de fabricación indirectos y presupuesto de gastos de operación. La segunda parte es el presupuesto financiero. Este presupuesto nos manifiesta el efectivo con que cuenta la empresa y las inversiones que puede hacer a corto plazo para mover su... Mi nombre
nombre es Rosa María Flores Hernández y les voy a hablar acerca del tema de marco de referencia de los presupuestos. Al desarrollar el presupuesto maestro es fundamental que se analicen las variables macro y microeconómicas que afectan a la empresa, así como su percusión en los presupuestos de operación y financiero. Las variables macroeconómicas o premisas básicas son una serie de pautas económicas, sociales, políticas y financieras que definen un escenario en específico a corto plazo. Entre las principales premisas que deben ser estudiadas se encuentran crecimiento del Producto Interno Bruto del país y de los países con los que existen relaciones comerciales, así como el de la rama industrial a la que pertenece la empresa, inflación en México y los países con los que interactúa, comportamiento del tipo de cambio, estrategias de financiamiento de las empresas, comportamiento de sueldos, salarios y prestaciones, relaciones con los sindicatos, políticas respecto a las exportaciones, reglas y aranceles de importaciones y exportaciones de los tratados de libre comercio, así como el proceso actual de gradualismo, comportamiento del costo del dinero y otras variables. Al utilizar diferentes supuestos en cada una de las variables macroeconómicas, información que se puede obtener de fuentes como el Banco de México, Centro de Estudios Económicos del sector privado, modelos econométricos como el UEFA, el ITEMS, Harvard, etc. Se pueden diseñar escenarios para tomar decisiones mucho más acertadas. Además de las variables macroeconómicas, se debe prestar atención a las variables microeconómicas o individuales de la compañía al momento de llevar a cabo el proceso de presupuestos. Estas variables representan las acciones que habrán de ponerse en práctica durante un año determinado, pero que a su vez forman parte integral de la planeación estratégica de la empresa. La aprobación de estas variables debe ser fruto de una discusión y análisis profundo del equipo que forma el cuadro principal de la empresa. Entre estas variables y objetivos se encuentran estrategias de precios, inflación de los precios y de los principales insumos esperados, crecimiento del mercado esperado, objetivo que se debe lograr medido en rentabilidad, diagnóstico de la liquidez, políticas de capital del trabajo, estrategias sobre el aprovechamiento de la capacidad instalada, mezcla de líneas que hay que colocar, estrategias de productividad, políticas de exportación de ventas, entre otras. Al igual que con las variables macroeconómicas, con las microeconómicas también se deben generar varios escenarios para determinar los diferentes resultados que puede esperar la empresa. Para diseñar un presupuesto correcto es esencial conocer, analizar y evaluar las variables antes mencionadas durante cada una de las etapas que integran el diseño o desarrollo del presupuesto maestro. Características de los sistemas presupuestales. Primeramente voy a hablar sobre qué es un sistema presupuestario. Nos dice que está conformado por un conjunto de políticas, normas, organismos, recursos y procedimientos. En este nos dice que tiene por objetivo prever fuentes y montos. Y nos dice que ofrece a la empresa la oportunidad de planificar, ejecutar y controlar los aspectos financieros de los planes elaborados. Aquí nos dice que nos integra todas las áreas de la organización y que se requiere pronosticar los eventos. Después tenemos su concepto de presupuesto y nos dice que es una actividad económica
En esta actividad económica puede ser un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno y que por lo general es durante un año, es anual. En el propósito del presupuesto nos dice que debe ajustarse y ahorrar. En este nos dice que debe ajustarse el presupuesto y ahorrar para gastos y objetivos futuros y al mismo tiempo satisfacer necesidades presentes. Ahora nos habla sobre las características que es orden, anticipación, cuantificación, obligatoriedad y regularidad. Nos habla sobre el orden, que debe de mantener un mismo orden, una misma metodología y estructura. En anticipación nos habla sobre la estimación de ingresos y previsión de gastos. En la cuantificación es la estimación cifrada. En la obligatoriedad nos habla sobre gastos e ingresos. En los gastos nos marca el límite máximo a gastar y en los ingresos la estimación. La regularidad se elabora y ejecuta de manera periódica en el tiempo y que normalmente es anual. Su clasificación de los presupuestos nos habla que es según su flexibilidad, según el periodo que cubran, según el campo de aplicabilidad de la empresa, según el sector en el cual se utilizan. Según su flexibilidad, tenemos que son rígidos, estáticos o flexibles o variables. En los rígidos o estáticos nos dice que son aquellos que se elaboran para un único nivel de actividad y no permite realizarles ajustes necesarios. En los flexibles, al contrario, nos dice que se puede adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. En el corto plazo, nos habla sobre que son los que se realizan para cubrir un ciclo de operaciones de un año, y en el largo plazo adopta los estados y las empresas. En el de operación o económicos, nos habla sobre que aquí se incluyen todas las actividades para el periodo siguiente, que en estos pueden incluirse ventas, producción, compras, manos de obra y gastos operacionales. En los financieros nos dice que son los que incluyen el cálculo de rubros que inciden fundamentalmente. Mi nombre es Diana de Martínez Rivera. El tema que me toca exponer son ventajas y desventajas de los presupuestos, lo cual las ventajas de los presupuestos determinan las políticas fundamentales de la empresa y sus efectos incluyen todas las áreas de la empresa en análisis y toma de decisiones de una empresa. Indican con anticipación las metas y entregas de expectativas definidas, las cuales servirán en el escenario de referencia para las acciones siguientes. Forzar a planear las actividades realizadas en la relación con los planes y objetivos generales. Controlar el uso de recursos para tener un menor desperdicio posible. Asigna y formaliza las responsabilidades. Ayuda a la coordinación y cooperación de las personas de manera que los objetivos de la empresa armonicen con sus partes. Detecta las anticipaciones y necesidades financieras, para conseguir las oportunidades a tiempo. Plantear los resultados de la empresa en dinero y volúmenes. Controlar el manejo de ingresos e egresos de la empresa. Coordinar las relaciones de actividades de la empresa. Lograr resultados de operaciones periódicas. Las desventajas de los presupuestos están basados en estimaciones de su efectividad. Dependerá de un buen criterio utilizado en la elaboración. Requiere de constantes monitoreos para la empresa. Por tratarse de algunas actividades dinámicas, requiere continuas adaptaciones según la situación que se vaya presentando dentro de la empresa. Cuando solo se estudian las cifras convencionales y las operaciones demostrativas en el momento sin tener cuenta de los antecedentes y cuáles son los resultados, esto es lo que hace las desventajas de los presupuestos. En las herramientas para garantizar su éxito, se debe saber de cómo se opera el sistema y cuáles son sus objetivos. Que no existe en el sistema contable que genere confianza y credibilidad. Cuando no se tienen controles efectivos respecto a su presupuestación. Como conclusión, la planeación estratégica es el proceso mediante el cual una organización define la visión y su visión a largo plazo y la estrategia de alcanzar las metas que quiere la empresa, para tener fortalezas y para no tener amenazas y debilidades sobre estas. El presupuesto es el artículo que permite la dirección y planear y controlar las actividades de una empresa de modo que pueda realizar sus objetivos y tenga
una mejor beneficencia para la empresa, como vienen siendo ganancias y tener mejor servicio para ofrecer al cliente. Pues esto sería todo de nuestra parte, espero que le haya agradado. Hasta luego.